Bueno, entonces tengan buenas noches de nuevo, compañeros. Sean bienvenidos a una nueva clase, tutoría de esta materia que estamos cursando, Introducción a la Matemática Discreta. Y casi finalizando la tercera unidad, donde hemos estado haciendo un repaso de las leyes que tienen que ver con el álgebra booleana y las funciones booleanas. La última parte tiene que ver con la simplificación de estas expresiones, así es que vamos a pasar a esta parte, ¿verdad? En este caso vamos a ver una técnica bastante común que se llaman los mapas de Karnoff para poder simplificar algunas funciones, ¿verdad? Quizás convendría mucho que hagamos un repaso para ubicarnos ahora en lo que tiene que ver la simplificación, ¿verdad? Con las leyes del álgebra booleana que nosotros ya discutimos en clases anteriores, ¿verdad? Examinamos que existe una ley asociativa, de igual manera conocimos una ley distributiva, agregando un aspecto que es diferente a la que nosotros tradicionalmente conocemos. La ley conmutativa para la suma y para el producto de la álgebra booleana, también las leyes de la entidad, ¿verdad? Que en este caso sería un elemento X sumarle el cero, se queda como X, y multiplicarlo por uno también se queda como X. La ley del complemento nos dice que si sumamos este término X más X' o X complemento, entonces obtenemos uno. Y el producto de un elemento X con X' o el complemento de X, esto nos da como resultado cero. También para todo X y Y, ¿verdad? Que pertenecen a este conjunto de elementos de la álgebra booleana, recordamos las leyes de idempotencia, que esta sería un elemento X más un elemento X, se queda como X, y X multiplicado por X se queda como X. La ley de acotación nos dice que este elemento X sumado con 1 obtenemos como resultado un 1 y un elemento X multiplicado o bajo la operación de producto con el 0 nos deja este elemento 0. La ley de absorción nos dice que si tenemos este tipo de productos, X más X multiplicado por Y, entonces vamos a conservar ese elemento X y en otra versión sería, ¿verdad? Que si este X está bajo la operación del producto X más Y, pues entonces vamos a conservar un elemento X finalmente. La ley de involución nos dice que si calculamos el complemento de X', o lo que podríamos decir el complemento de X, el complemento del complemento de X, entonces vamos a obtener el elemento X. Las leyes del 0 y 1 también nos dicen, ¿verdad? Que 1' o el complemento de 1 es 0 y 0', es decir, el complemento de 0 va a ser 1, ¿verdad? Al estar entonces dentro de las leyes de lógica y de los conjuntos, entonces también tienen aplicación las leyes de Morgan y esta nos dice, ¿verdad? Que la suma, el complemento de la suma de X más Y lo podemos escribir como el producto de X' por Y'. Y el complemento del producto X por Y, entonces sería, de acuerdo a la ley de Morgan, la suma de los complementos X' más Y'. Entonces, esto es haciendo un repaso, ¿verdad? De lo que estamos estudiando, que sería el álgebra booleana. En segundo paso, nosotros vimos, ¿verdad? De que también dependiendo del número de variables con las que estemos trabajando, podemos redactar una función booleana y su correspondiente mapa, ¿verdad? Con respecto al lenguaje binario que estamos trabajando. Pero algunas expresiones pueden quedarnos un poco extensas y entonces podríamos intentar simplificarlas. Pero vamos a observar nosotros que en algunos casos aplicar las leyes del álgebra booleana pueden ser un tanto difícil para simplificar una expresión. Entonces, por eso existen estos caminos alternativos, ¿verdad? Uno de los más utilizados son los mapas de Karnoff. Entonces, están completos, llenos de detallitos, ¿verdad? Quizás nuevos o no tan nuevos para nosotros. Al final, ¿verdad? Vamos a obtener una manera bastante práctica de poder simplificar una función booleana. Entonces diremos que es un método gráfico para la simplificación de funciones booleanas. Aquí vamos a utilizar entonces los diagramas o los mapas de Karnoff. No sé si algunos de ustedes ya los conocían. Bueno, pues si no, vamos a tener nuestro primer avistamiento de este contenido.
Dichas tablas dice que tienen una casilla por cada combinación de variables de la función, de forma que para 3 variables, entonces vamos a formar 8 casillas en una disposición rectangular. Para 4 variables vamos a tener 16 casillas en una forma cuadrangular. Entonces es fácil después, ¿verdad? Con un poco de práctica atinarle cuántas casillas va a tener el mapa de Karnoff. Y eso depende del número de variables. Entonces, si tiene 3 variables, X, Y y Z, ¿verdad? El número de casillas es 2 elevado al número de variables. 2 al cubo nos da 8. Y si tiene 4 variables, entonces el número de casillas va a ser 2 elevado a las 4, que nos va a dar como resultado 16, ¿verdad? Después, como les repito, ¿verdad? Con un poco de práctica vamos a observar que estas formas son tan tradicionales, ¿verdad? Que las vamos a hacer ya un poco con mayor velocidad. Entonces, en estas casillas, ¿verdad? Vamos a ubicar los códigos binarios que nos van a permitir eh, establecer los códigos con respecto a la función disyuntiva de esta función booleana. El orden de las combinaciones no es tan usual que lleva cada una de las casillas. No es un binario natural, sino que es un código Gray. Entonces, esto significa que se va haciendo debido a las combinaciones adyacentes. Entonces, empezamos en la primera casilla con 0, 0. Para el segundo puesto cambia un dígito y sería 0, 1. La siguiente disposición, cambiamos el dígito 0 y nos quedaría 1, 1. Y la cuarta ya sería, cambiando un dígito, nos quedaría el 1, 0. Entonces, aunque se usa el término combinaciones, realmente se va jugando con las posiciones, ¿verdad? Ese orden es el que se establece, ¿verdad? Y bajo esta regla de que solo se puede ir cambiando un elemento a la vez. A eso se le llama el método de combinaciones adyacentes. Para 3 variables, entonces el mapa nos quedaría de la siguiente forma. Como pueden observar ustedes, aquí tenemos 8 casillas en blanco y los hemos puesto en una disposición eh, de 2 filas por 4 columnas. ¿Verdad? En la parte de arriba hemos colocado las variables X y Y las posibles combinaciones que estos elementos tendrían: 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y en la primera columna hemos ubicado los códigos para la variable Z, que al tratarse de una sola variable, entonces solo ubicamos el 0 y el 1, ¿verdad? Si tuviésemos un mapa para 4 variables, que son los más usuales de trabajar, entonces las variables las colocaríamos en la siguiente forma. En la primera fila vamos a colocar las variables W y X. Y en la primera columna vamos a colocar los códigos para las variables Y y Z, de acuerdo a la disposición que ya estuvimos mencionando anteriormente, ¿verdad? 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 0. De aquí de esta forma, entonces aquí lo ubicaríamos como de igual forma: 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y esta sería la disposición para un mapa de Karnoff que tiene 4 variables, que va a representar la simplificación de una función booleana de 4 variables. Una vez dibujado este diagrama, dice que vamos a trasladar a este diagrama las combinaciones de la tabla de verdad, poniendo un 1 en la casilla correspondiente o un 0, de acuerdo a lo que nosotros eh, hemos establecido en la tabla, ¿verdad? Recordemos que en la tabla entonces nosotros observamos siempre las salidas. Entonces puede que tengamos una salida con 0 o puede que tengamos una salida con 1. Aunque todos son mini términos en la función disyuntiva, en la forma disyuntiva de esta función, eh, nos interesan especialmente los unos, ¿verdad? Que son los que vamos a tomar como mini términos. Entonces ahí los vamos a ubicar nosotros en este caso. Vaya, entonces, no sé si hay algún comentario o pregunta con respecto a la forma de las tablas. Lick, una pregunta. Sí. 4 variables es lo más que puede llevar una tabla. Fíjese que se pueden trabajar con más, aunque la mayoría de autores y sí, autores de videos prácticamente, ¿verdad? Trabajan con este número
de variable, ¿verdad? Porque para otro, hay otros métodos que son diferentes y según lo que estaba viendo, algunos comentan, ¿verdad? Podría ser un poco más complicado trabajar con 5 variables bajo esta técnica. Al final no deja de ser una técnica para simplificar funciones booleanas. Entonces, podrían ser 2, podrían ser 3 o 4, ¿verdad? Es lo más usual que se va a trabajar en para niveles de este curso, ¿verdad? Y poder simplificar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Esta forma, ¿verdad? Más adelante veremos que es conveniente tenerla a la mano con sus respectivos códigos para cuando estemos trabajando ya los ejercicios. Veamos algunas consideraciones del método, ¿verdad? Que están bastante lleno de particularidades, entonces nada tradicional con las reglas que nosotros conocemos de la matemática. Cuando se va a simplificar, dice que vamos a partir de las posiciones de los unos en la tabla y vamos a intentar formar grupos de unos lo más grandes posibles. Entonces recordémonos que aquí estamos hablando de las salidas que corresponden a las tablas, ¿verdad? Las salidas solamente pueden tener dos, que pueden ser ceros o puede ser uno, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a observar estas salidas y vamos a ubicar los correspondientes unos en la tabla. Entonces, cuando tengamos esos unos, ¿verdad? Imagínense en una tabla de 4 por 4, pueden tener diferentes disposiciones. Entonces, lo vamos siempre a tratar de agrupar, dice, que sean los grupos más grandes posibles, aunque se pueden repetir. Deberán estar constituidos por un número de unos que sea una potencia de 2. Por ejemplo, 1, 2, 4 u 8, ¿verdad? Que serían el número de términos que son potencia de 2. También dice que se debe intentar formar el menor número de grupos y estos deberán de ser lo más grande posibles. Entonces, lo más grande posible es, ¿verdad? Si podemos formar de 8 o de 4 o de 2 o de 1, ¿verdad? Esos son los grupos más grandes que nosotros podemos formar y el número menor de grupos que se pueden constituir dentro de la tabla. Un 1 puede formar parte, dice, de tantos grupos como haga falta. Es decir, se puede repetir, ¿verdad? Contar un 1 en un grupo y contarlo en otro, siempre y cuando haga falta para poder denotar todos los grupos. También otro tips es que debe ser un conjunto convexo, ¿verdad? Es decir, no debe tener esquinas hacia adentro y no podrán ir en diagonal. Siempre lo vamos a tomar en una forma de un rectángulo, ¿verdad? Podría ser de 4, podría ser de 2 o podría ser de 8 o 16, si incluso fuera el caso, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a tomar de esta manera, que no tenga convexos, que no tenga esquinas, perdón, ¿verdad? Hacia adentro o diagonales. Para crear estos grupos, veamos la siguiente imagen que nos va a mostrar cómo podemos nosotros tomarlo. Por ejemplo, en el siguiente mapa pueden observar ustedes que está tomado este cuadrito, ¿verdad? Que observamos en la fila 2 y en la columna 2 y también este cuadrito que está tomado en la fila 5 y en la columna 3, ¿verdad? Por la forma en cómo se ha construido la tabla. Entonces quiere decir que este 1 se puede agrupar formándolo con este 1. Aquí es como si nosotros este mapa lo pudiésemos doblar y formarlo tridimensionalmente como un cilindro y entonces quedan esos unos agrupados de esa manera, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que verlo. Otra forma que también podríamos agrupar dos unos de estas salidas de la tabla es como se muestra aquí en continuación, ¿verdad? Vean que se ha repintado el cuadro que está en la fila 4 en la columna 2 y el cuadro que está siempre en la fila 4 y la columna 5, ¿verdad? Entonces estos dos también se pueden agrupar para formar esos dos unos. Entonces de nuevo, ¿verdad? Es como si esta imagen, nosotros este mapa lo pudiéramos cerrar verticalmente y formar un cilindro y entonces estos unos podemos unirlos, ¿verdad? Y formar ese grupo de dos que tenemos ahí, ¿verdad? Otra forma como también podríamos agrupar estos elementos, ¿verdad? Serían estos cuatro que están en la tabla. Entonces, estos cuatro, ¿verdad? Están dos
aquí en la esquina superior de la tabla derecha y 2 en la esquina inferior derecha de la tabla. Entonces, también podemos agruparlos de esta forma. Es como si nosotros pudiéramos doblar este mapa, ¿verdad? Horizontalmente y formar un cilindro y agrupamos estos 4 unos que podemos observar aquí en la tabla. Vaya, estas serían prácticamente casos, podríamos decir, curiosos o atípicos de cómo podríamos agrupar los unos. Otro caso, ¿verdad? Como se muestra aquí, observen que hemos agrupado estos 4 unos de manera horizontal. Entonces, estamos agrupando un número de elementos que es una potencia de 2. Y esa es una regla de los mapas de Karnoff. Aquí tenemos también otro ejemplo de cómo pudiésemos agrupar estos unos. Estos unos, observen ustedes que están curiosamente en las 4 esquinas de la tabla, ¿verdad? Entonces, si los agrupamos, si pudiéramos unir este mapa, entonces los 4 podrían estar conectados tanto vertical como horizontalmente. Así es que perfectamente pueden formar un solo grupo estos 4 porque están unidos, ¿verdad? Tanto vertical como horizontalmente. Y de nuevo aquí hay uno más que podemos formar, ¿verdad? Sería este. Aquí tenemos 4 unos en la primera fila y 4 unos en la cuarta fila. Entonces también podemos unirlos y formar estos 8 unos de acuerdo a un solo grupo, ¿verdad? Uniendo este mapa de manera horizontal y quedando de forma cilíndrica. Entonces, ahora los códigos corresponden, ¿verdad? El primer código corresponde a los valores que puede tomar la variable W, 0 y 0, y los segundos, los primeros unos serían los valores que puede tomar W, ¿verdad? 1 y 1, que serían para W, el caso que nos interesa. Los segundos números corresponden a los valores que puede tomar la variable X. En el primer caso sería un 0, después podemos observar 2 unos para la segunda y tercera columna, aunque realmente es la tercera y la quinta de la tabla, ¿verdad? Y aquí corresponde el último 0 de la última columna, corresponde a la variable X. Entonces, esta será la interpretación que nosotros le vamos a dar a estos códigos 00, 01, 11, 10. De igual manera, ¿verdad? En esta primera columna, los códigos para las variables Y y Z serán en este caso, ¿verdad? Los primeros para Y y los segundos para la variable Z. Aquí Y toma 0, 0, que serían los casos en que es Y', ¿verdad? Y después tendríamos 1, 1, que serían los casos para escribir la variable Y. En la segunda variable Z, los 2 unos corresponden a la tercera y a la cuarta fila. Y observen que la segunda y la quinta fila le corresponden los ceros. Esos valores son los que vamos a tomar ahí. No sé si queda claro cómo tomamos los ceros y unos para cada variable o hay alguna pregunta antes de avanzar. Si diga, alguien levantó la mano. Lick, ¿algún ejemplo para el llenado de esas tablas y comprenderlo mejor? Porque sí se ve un poco Sí. extraviado. Ajá, sí, es que tiene muchos detalles que quizás son diferentes a la matemática convencional que estamos acostumbrados, ¿verdad? Eso es, pero al final es bastante fácil, ¿verdad? Le voy a adelantar eso. No es tan complicado. Entonces, a los ejemplos vamos, ¿verdad? Pero esta, digamos que sería la base de la teoría que necesitamos para poder llegar a los ejemplos. Entonces, vamos a continuar y si ustedes tienen dudas o alguna consulta, pues háganla y podemos retroceder o avanzar, como ustedes quieran. Entonces, pasemos al primer ejemplo y dice, dada la tabla lógica, escribir la función mediante el método de Karnoff. Entonces, aquí se nos presenta la tabla para esta función booleana, ¿verdad? Que tiene 3 variables, la variable X, la variable Y y la variable Z. Al tratarse entonces de una función booleana que tiene 3 variables, observen ustedes que tenemos 8 filas, ¿verdad? De estas 8 filas, las primeras 3 tienen salida 0, la cuarta tiene salida 1, la quinta tiene salida 0 y las últimas 3 tienen salida 1. Entonces,
Vamos a trasladar esta información al mapa y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, si tenemos tres variables, entonces significa que vamos a tener 2 elevado al cubo casillas, es decir, 8 casillas. Y lo vamos a ubicar aquí de acuerdo al mapa. Arriba hemos ubicado las primeras dos variables, x y y. Sus combinaciones serían 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y en la primera columna hemos ubicado la variable z, ¿verdad? Esta podemos asignarle solo dos códigos, el 0 o el 1, por tratarse de uno de ellos. Entonces, veamos la primera fila donde colocaríamos esta salida 0. ¿Qué valores toman las variables x, y y z? X toma 0, y toma 0 y z toma 0. Entonces, veamos dónde lo ubicamos. X toma 0 y y toma 0. Sería la segunda columna, ¿verdad? 0, 0. En esta columna vamos a ubicar la salida. Y la variable z también toma 0. Entonces, eso corresponde a la segunda fila. Por lo tanto, este 0 de la primera fila nos quedaría ubicado en esa casilla. ¿Queda claro? Díganme ustedes. No sé si podrías repetir, como que me quedé pensando. Yo también me quedé, vale, Vitalik, por favor. Vale, sigamos. Entonces, díganme qué valores estamos en la primera fila. ¿Qué valores tienen las variables x, y y z? 0, las 3. 0, ¿verdad? Entonces, para x y y vamos a buscar una combinación 0, 0. Eso sería la segunda columna. ¿Sí? Vamos a ubicar nuestra salida en esta segunda columna. ¿A dónde? ¿En la primera o en la segunda? Veamos el valor de la variable z. Z ha tomado el valor 0. Entonces me dice que tome la segunda fila. Y la coincidencia sería ahí, ¿verdad? Por eso ahí hemos ubicado ese 0. ¿Coincide con la primera casilla? Sí, ¿verdad? Pero no es ese orden que llevamos, sino que buscamos las combinaciones de las variables. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, así, ya. Ahora sí. Vaya, entonces, ya que hemos ubicado este valor ahí, ¿verdad? Vamos a pasar a la segunda fila. ¿Cuáles son los valores que tienen las variables en la segunda fila? X tiene 0, Y tiene 0 y Z tiene 1. ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar esta segunda fila. Entonces serían 0, 0, 1, ¿verdad? Si gustan, para no confundirlos, no tomamos en cuenta los encabezados y solo nos vamos con las casillas en blanco, que son las que vamos a llenar. ¿verdad? Entonces buscaría para X y Y la combinación 0, 0. Eso se refiere a la primera entrada. ¿verdad? Y los valores, el valor que toma Z ahora es 1. Eso sería en la segunda fila. Entonces tendría que ubicar este segundo 0 que está en la salida en la siguiente casilla. Y ahí, ¿verdad? Ya quedó ubicado. Esa sería la combinación 0, 0, 1 para las variables x, y z. O sea que lo que vamos a hacer es buscar los valores de la tabla lógica y en las casillitas que están vacías vamos a ir poniendo el valor de la función. El valor de la salida, correcto, de acuerdo a las combinaciones que tengan las variables. Vaya, veamos en la tercera fila. La tercera fila dice que es la combinación 0, 1, 0 para las variables x, y y z. Entonces, para x y z voy a buscar ahora la combinación 0, 1, es decir, esta segunda entrada. Y para la variable z, como estoy en la tercera fila, vamos a buscar la combinación 0. Entonces, correspondería a este último que acaba de subir. Me adelanta. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Hoy sí, Hoy sí, ya. Vaya, ahora vamos a la cuarta fila. Para X y Y vamos a buscar la combinación 0, 1, sería siempre esta segunda entrada. Y para la variable Z hoy buscamos el valor de 1. Entonces sería también la segunda entrada. La coincidencia sería aquí, ¿verdad? Y ahí ubicamos nuestro primer 1. Entonces ya llevamos 4 filas y hemos llenado 4 casillas. ¿verdad?
Si continuamos así sucesivamente con la quinta fila, entonces tendríamos para X y Y la combinación 1, 0. Ahora vamos a irnos a la última entrada, que sería la cuarta, para la combinación XY. Y para Z, en la quinta fila, vamos a buscar un 0. Entonces sería aquí, ¿verdad? Vamos a ubicar la quinta entrada, que también es un 0. Vean que no llevamos orden de las casillas, ¿verdad? Sino que vamos buscando la combinación. Hoy la combinación nos llevó a la cuarta columna. La sexta fila dice que vamos a buscar la combinación para XY 1, 0. Estaríamos siempre en esta cuarta entrada. Y para Z vamos a buscar la combinación 0. Entonces, para esta sexta, 1, 0 y la combinación 1. Quiere decir que tendríamos que ubicar esta sexta entrada, que es un 1, aquí, ¿verdad? En este espacio que acabamos de aparecer ahí. No sé, ustedes me dicen si lo tienen. Creo que hoy sí, ya, ¿Sí? ya. Vale. Esperando las últimas dos, estoy a ver si me quedaron iguales. Ah, va, excelente. Entonces, para la última buscaríamos XY tiene combinación 1, 1. Entonces, vamos en la columna que falta, que está en blanco. Y la variable 7, Z tiene, el código asignado sería 0. Entonces, vamos a ubicarlo en la primera entrada. Y ahí ubicamos este 1. El último 1, entonces, corresponde a la octava fila, que tiene combinaciones. XY tienen 1 con 1 y la variable Z tiene 1. Entonces sería 1 con 1 y 1 para Z. Ya solo es este espacio que nos ha quedado en blanco. Y ahí hemos completado entonces este mapa de Karnoff con los ceros y unos y las combinaciones que son posibles formar ahí. Ahora díganme ustedes si hay alguna consideración, pregunta. No, si ahorita sí ya se entendió, ya se ve más fácil. Hoy sí. El problema va a ser en el parcial. Pero nada que la práctica no solucione, ¿verdad? Así es de que vamos a buscar la práctica. Entonces ahora que tenemos ahí esos unos, ¿verdad? Esta sería, vamos a buscar la cantidad menor de grupos de unos que nosotros podríamos formar. Entonces siempre los vamos a buscar en forma rectangular, ¿verdad? O 1, o 2, o 4. Entonces, aunque hay 4 unos, no se pueden agrupar porque no están en una disposición rectangular. Quiere decir entonces que los que podríamos formar en este caso, hagan ustedes el ejercicio mental, cómo podrían agrupar estos unos con la menor cantidad de grupos, pero que contengan la mayor cantidad de unos. Y entonces los que podríamos formar son los siguientes, ¿verdad? Primero tenemos este grupo, ahí tenemos 2. Podríamos formar, ¿verdad? Estos 2 unos, que ahí tenemos en color verde como se han representado. Y también podríamos formar estos unos, ¿verdad? Ya sea en esta disposición o es como si el mapa también pudiéramos formarlos adyacentemente, ¿verdad? De manera, ¿qué sería aquí? Vertical y hacerlo como un cilindro. Entonces ahí hemos formado 3 grupos que cada uno tiene 2 y todos los elementos se han tomado en cuenta. El 1 que está aquí, ¿verdad? Vean ustedes que forma parte de los 3 grupos. Entonces es válido que nosotros podamos hacer esas combinaciones, ¿verdad? Vaya, en este caso ya los agrupamos, ¿verdad? No olvidemos que siempre los vamos a agrupar con elementos de potencias de 2 y en forma rectangular. Ahora, si nosotros queremos hacer el análisis, ¿verdad? Para poder simplificar, entonces vamos a observar cómo vamos a disponer las variables o el valor que va a corresponder a cada una variable, si es X o es X', por ejemplo, y si va a ser tomada en cuenta o no va a ser tomada en cuenta. Entonces, observamos que en esta tercera y cuarta entrada, los primeros 2 unos corresponden a la variable X, porque es la primera que hemos representado. En el caso de la variable Y, serían los últimos unos corresponden a la segunda y a la tercera columna. Esto lo vamos a ubicar aquí en la parte de abajo. Estamos observando los unos, ¿verdad? Que serían los mini términos que nos interesan para X y Y. Quiere decir que donde no hemos señalado esta parte de X,
¿verdad? Corresponde a X', que serían los valores de 0. Y en estas zonas de abajo donde no hemos seleccionado la variable Y, se le correspondería Y', a los ceros que corresponden en la tabla. Ahora veamos en la columna, ¿verdad? Aquí es más fácil, ¿verdad? La variable Z corresponde su 1 aquí en la segunda fila. Entonces, en la primera fila, como él toma el valor de 0, entonces le correspondería el valor de Z'. Ahora, ¿cómo vamos a escribir la función simplificada booleana tomando este mapa de Karnoff? Pues entonces nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a observar un cuadrito y vamos a colocar el respectivo valor decidiendo, ¿verdad? Si la variable aparece o no aparece. ¿De qué va a determinar si escribimos o no la variable? Si cambia de valores en el rectángulo, ¿verdad? Si toma ceros y unos, pues entonces no se toma en cuenta. Y si mantiene el mismo valor, entonces sí se escriban, ya sea 0, 0, 1, 1 o simplemente un valor el que tome. Por ejemplo, en el primer caso, ¿verdad? Si ustedes observan, vamos a tomar, empecemos por el valor, ¿cuál sería aquí? El moradito, ¿verdad? Vamos a ver, en la parte de arriba, el rectángulo de color morado tiene como, ¿qué sería este? Adyacente, la variable X. Entonces, como solo aparece la variable X, pues lo vamos a tomar en cuenta. En la parte de abajo, ese rectángulo morado también está adyacente a la variable Y y solamente a ella. Por lo tanto, también la vamos a escribir. Ahora veamos hacia los lados de este rectángulo color morado. Hacia la izquierda toma la variable Z, toma el valor de 1 y en esta otra parte toma el valor de 0. Entonces dijimos que si toma valores contrarios no se toma en cuenta. Por lo tanto, no la vamos a escribir. Y ahí está, simplificado, ¿verdad? El primer mini término sería XY. El siguiente lo vamos a hacer observando otro rectángulo. Entonces, para el color verde, por ejemplo, el color verde hacia la parte de arriba adyacente, veamos que le corresponde a la variable X, cuando toma los valores de 1 en los dos casos. Por lo tanto, la vamos a escribir como X. Y en la parte de abajo, el rectángulo de color verde toma, para Y, toma el valor, que sería la segunda variable, ¿verdad? Toma el valor de 1 y aquí toma el valor de 0. Entonces la variable Y cambia. Por lo tanto, no se va a tomar en cuenta y no se va a escribir en este mini término. Ahora veamos hacia los lados. ¿Qué pasa con la variable Z? Hacia los lados, de nuevo, ¿verdad? La variable, estamos en el rectángulo de color verde. Entonces, hacia los lados, simplemente toma el valor de Z para 1. Entonces, eso significa Z y ahí lo escribimos. ¿verdad? El mini término sería XZ. Ahora nos faltaría determinar el rectángulo de color celeste, ¿verdad? Que no lo hemos analizado. Veamos hacia arriba. ¿Qué valores toma? Hacia arriba, observen ustedes que en la parte adyacente toma, ¿verdad? Para la segunda variable, para X, perdón, toma el valor de, que sería la primera, toma el valor de 0 y también toma el valor de 1. Entonces, puesto que cambia, no vamos a escribir la variable X, no se toma en cuenta. Ahora veamos hacia la parte hacia abajo adyacente de la variable Y. Aquí tomaría, puesto que es la segunda variable, ¿verdad? En esta segunda y tercera entrada toma 1 y 1. Entonces quiere decir que vamos a escribir la variable Y. Ya lo analizamos adyacente hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos hacia los lados con la variable Z. Y aquí este rectángulo de color celeste aqua toma solamente el valor de Z de 1. ¿verdad? Por lo tanto, entonces el mini término nos quedaría YZ. Y ahí tenemos la forma simplificada de esta función booleana utilizando el mapa de Karnoff. Digan ustedes si quedó claro o hay alguna consulta. No, no la hay. Necesitamos más práctica. Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces,
al analizar esta forma normal, disyuntiva y simplificando, ¿verdad? Veamos entonces cuál es el sentido de utilizar los mapas de Karnoff. Teníamos nosotros en este caso nuestra tabla lógica asociada a la función booleana y para la forma normal disyuntiva, ¿verdad? Vamos a utilizar los mini términos, aunque todos son mini términos, pero nos van a interesar las salidas que son con 1. Entonces, en este caso, ¿verdad? La primera sería x', y, z. La otra salida sería esta, la escribimos como x, y', z. La otra salida en 1 es en la séptima columna, sería x, y, z'. Y la última sería x, y, z, que también nos da como salida 1 en este caso. Ahora, para poder aplicar las leyes del álgebra booleana, ¿verdad? Vamos a incorporar un mini término, ¿verdad? Que nos va a dar la función de poder aplicar la ley distributiva que repasamos al inicio, ¿verdad? Entonces, a estos 4 mini términos los vamos a escribir en estos 6. Hemos agregado el XYZ, ¿verdad? Y también hemos agregado el XYZ que está aquí al final. De tal manera que si yo puedo observar en el caso de los primeros 2 términos, observen ustedes que hemos aplicado la ley distributiva y nos quedaría, ¿verdad? X' más X, producto de Y por Z. Al hacerlo en los siguientes, en el tercero y cuarto término, de igual manera encontramos la ley distributiva, nos permite agrupar Y' con Y y nos quedaría X por Z, producto Y' más Y. Y finalmente, al hacerlo en los últimos 2, entonces nos quedaría XY, producto Z' más Z. Esta forma, ¿verdad? De ver qué es lo que yo le voy a incorporar a la función para poder simplificarla, es lo que no es tan, podríamos decir, tan visible, ¿verdad? O tan lógico de poderlo hacer. En este caso había una manera de poderlo hacer, ¿verdad? Quizás sea un poco difícil de verlo cuando queremos aplicar las leyes de la lógica booleana. Entonces aquí, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos la ley de los complementos, entonces x' más x lo escribimos como 1, de igual manera y' más y también z' más z. Nos quedaría la función de esta forma. Y finalmente, ahora si ocupamos la ley identidad, entonces al multiplicar por 1, nos quedaría finalmente la función escrita de esta forma. La función booleana en su versión simplificada, yz más xz más xy, que es lo que hicimos con el anterior ejercicio del mapa de Karnoff, ¿verdad? Entonces, aquí lo hemos visto, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Cómo lo simplificamos utilizando las leyes del álgebra booleana y también cómo lo utilizamos utilizando el mapa de Karnoff. Entonces, la intención de presentar estos dos ejercicios es que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Cuál es la utilidad de los mapas de Karnoff para poder simplificar funciones booleanas, que es lo que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Entonces, aunque habrán algunos casos que se pueden utilizar fácilmente las leyes del álgebra, pero habrán otros casos que se vuelve un poco complicado. Y ahí es donde nos va a facilitar el trabajo, el dominio que nosotros tengamos de estos mapas de Karnoff para poderlo hacer, ¿verdad? Veamos entonces qué pasaría si tenemos, dada la siguiente tabla lógica, dice, para 4 variables, w, x, y y z, entonces se nos pide escribir la función mediante el método de Karnoff. Sí, diga. Sí, solo una consulta en el ejercicio anterior. Sí. ¿Cómo saber qué término es el que tengo que agregar? Es que esa es la dificultad de la simplificación utilizando las leyes booleanas. Porque en este caso, ¿verdad? El método, el uno ingenioso que nosotros buscamos en las demostraciones es agregar este término para poder aplicar la ley distributiva, ¿verdad? Pero al igual que lo vimos en el método inductivo, ¿verdad? De las demostraciones, o sea, para ese uno o para la ley de identidad que nos va a servir más adelante, no hay una regla precisa, sino que en algunas ocasiones puede ser un poco complicado. De ahí entonces que el método más recomendado es recurrir a los mapas de Karnoff, ¿verdad? Para poder hacer la simplificación. Sí, muchas gracias. Bueno,
Sigamos viendo otro ejemplo, ¿verdad? Para entender la utilidad del método. Dice que dada la siguiente tabla lógica para 4 entradas, se nos pide de 4 variables escribir la función mediante el método de Karnoff. Ahora vean ustedes que tenemos 4 variables y respectivamente 16 filas de la tabla. Entonces algunos tienen con salida 0 y otras tienen con salida 1. En este caso nos vamos a trasladar, ¿verdad?, la información de estas salidas 1 al siguiente mapa. Entonces, al hacerlo en este caso, vamos a buscar también las combinaciones que nos permiten y sería, ¿verdad?, para el siguiente caso. Entonces, para la primera fila, ¿verdad?, que sería para W y X 00 y para Y 00, entonces ubicamos el primer número aquí, ¿verdad? Para la segunda fila vamos a quedarnos en la combinación 00 para W y X y para Y y Z vamos a buscar 0 y 1. Entonces sería aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esa segunda salida de 1 la vamos a ubicar aquí. Vámonos ahora a la tercera fila. ¿Qué buscamos en la tercera fila? Para W y X una combinación 00 y para Y, Z una combinación 1, 0. Entonces nos vamos siempre en la primera entrada vertical y nos vamos a ir a la última entrada horizontalmente para las variables Y y Z. Y esta tercera salida que es 0 la vamos a ubicar aquí, ¿verdad? Ahí vean ustedes que el orden que llevábamos se rompió, ¿verdad? Esto es bien importante que lo comprendamos porque vamos ubicando las combinaciones de la tercera fila. ¿Para todos quedó claro? Solo una duda, licenciado. Sí. En esa, bueno, viendo ahí el video, ¿verdad? No Ajá. sé si será recomendable en este caso. Que ahí viendo el video que usted publicó, dice que para llenar la tabla, bueno, una forma tal vez que ayuda mucho es en el caso que las salidas sean, por ejemplo, los unos sean menos que los ceros, ahí aconsejan llenar primero los unos y ya los sobrantes serían solo ceros. Uh-huh. Sí, de hecho es a lo que vamos, ¿verdad? Y la mayoría coincide con ese punto. Excelente aporte, gracias, compañero. Entonces, en este caso, solo vamos a ver cómo vamos a ubicar los valores, ¿verdad? Si continuamos con la cuarta fila, entonces buscamos la combinación 00 y 11 para Y y Z. 00 para WX sería la primera columna y 11 para Y y Z es aquí, ¿verdad? En la tercera fila. Entonces, vamos a colocar ese 1 de esta forma. Quiere decir que los cuadritos entonces o las casillas nos quedaron en el siguiente orden, ¿verdad? La primera, la segunda, la tercera bajamos y luego regresamos a la cuarta. Ahora vamos a la quinta fila. La quinta fila sería esta, ¿verdad? Buscamos combinación 01 para W y Z, eso es la segunda columna, y 00 para Y y Z, eso es la primera fila. Por lo tanto, vamos a ubicar esta salida 0 aquí, ¿verdad? En la sexta fila, que tiene salida 1, vamos a ver si no me he equivocado. Sí, tiene salida 1, entonces buscamos para W y Z la combinación 0 y 1. Estamos siempre en la segunda columna. Y para Z y Y Z buscamos también 0 y 1. Eso sería la segunda. Por lo tanto, este 1 lo vamos a ubicar ahí en la intersección de la segunda columna con la segunda fila. Vamos a la séptima. ¿Dónde quedaría esta salida de la séptima? Veamos. Esta séptima salida es 0, ¿verdad? Entonces buscamos la combinación 0 y 1, segunda columna, y 1, 0. Esto sería cuarta fila. Por lo tanto, este 0 de la séptima salida lo vamos a ubicar aquí, ¿verdad? En la intersección de la segunda columna y la cuarta fila. Estamos en la séptima, pasamos a la octava y esta tiene salida 1, ¿verdad? Entonces la combinación sería 0, 1 para W y Z y para Y y Z estamos en la octava, ¿verdad? Fila. Estamos en 1 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, entonces 0 y 1 y 1 y 1 sería la intersección de esta segunda columna con la tercera fila. Y ahí ubicamos la tercera.
No sé si va siendo claro para todos cómo vamos formando las combinaciones. Pues para mí esa tabla sí creo que Ahorita ya sí. digerir esa Ya tablita. lo vamos haciendo. Vaya, Ujú. de hecho, después vamos a ver que puede ser mucho más simple, ¿sí? Porque el esquema se va a seguir repitiendo a lo largo de todas las tablas de 4x4. Entonces, si nosotros observamos, vamos en la 8, en la fila 9, entonces buscaríamos la combinación arriba, 1, 0, y abajo, 0, 0. Entonces quiere decir que lo vamos a ubicar en este espacio para la novena fila. Para W y X, 1 y 0, y para Y y Z, aquí tenemos 0, 0. Entonces hoy la novena fila nos llevó hasta la última columna. No llevamos un orden convencional, solo vamos viendo las combinaciones. Vámonos a la décima fila. Entonces sería la combinación 1, 0, siempre en esa cuarta columna, y para Y y Z sería 0 y 1. Esto sería la segunda fila. Por lo tanto, este 1 de la décima fila lo vamos a ubicar ahí, ¿verdad? Donde acaba de aparecer. Vamos a la onceava. Sería el que tiene salida 0, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 0, nos quedamos allá y ahora 1, 0 para allí. Entonces nos bajamos hasta la cuarta fila, 1, 0 y para Y y Z también 1, 0. Y ahí tenemos nuestra salida número 11. La 12 entonces también tiene salida 0. De hecho, ya todas estas tienen salida 0, ¿verdad? Ahí es donde más adelante vamos a aplicar lo que dice el compañero, ¿verdad? Si ya todas las salidas son 0, pues el trabajo prácticamente ya está hecho, ¿verdad? Buscando las combinaciones, nos quedaría de la siguiente forma. Y los unos ya están ubicados y los ceros prácticamente nos quedarían de relleno. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es que nosotros pensemos ahora, ¿verdad? Formar los grupos de unos que tengan el mayor número posible de tamaño y el menor número de grupos que podríamos formar. Entonces, recordando que también hay formas poco convencionales de agruparlo, ¿verdad? Lo que sería unir este mapa de forma cilíndrica y agruparlos. Veamos entonces cómo lo haríamos. Al formar la menor cantidad de grupos de unos, entonces nos quedarían de la siguiente forma. El principal y más obvio es este grupo de 4 unos, ¿verdad? Que es una potencia de 2, 4 unos, y ahí lo hemos formado. Ahora, este 1, ¿verdad? Que está también aquí solito, nosotros lo podemos agrupar, ¿verdad? Si pudiéramos hacerlo nosotros, que tenga el mayor número de elementos, podríamos unirlo, ¿verdad? Darle vuelta al mapa y unirlo con este 1 que está aquí, que están adyacentes al final y al inicio. Por lo tanto, ahí hemos involucrado a todos los elementos que nosotros tenemos. Ahí pueden observar ustedes. No sé si mentalmente lo hicieron de esa forma o lo habían hecho de otra forma de agrupar. ¿Sí diga? En ese caso, como se hizo el grupo de los 4 unos, ya no hay necesidad de hacerlos de 2 en 2, ¿verdad? Ya no, porque entonces la idea dice que es esa, ¿verdad? Formar el menor número de grupos que involucre a todos los unos. Entonces, con 2 grupos, ya todos están parte de los otros 2, ¿verdad? Ya se saldría de la regla del método formar los otros, porque es el menor número de grupos de unos que queremos formar y que los involucre a todos, ¿verdad? Bueno, pues entonces al hacer el análisis de la simplificación de esta tabla, entonces vamos a observar de la siguiente forma, ¿verdad? Primero, observemos que para la variable W, entonces los primeros unos aparecen aquí arriba. Eso sería para W. Y los primeros unos para la segunda variable X aparecen en la segunda y tercera columna. Entonces los vamos a ubicar aquí para X. Ahora en la variable Y, que es la primera en la columna 1, entonces los primeros unos aparecen en la tercera y cuarta fila para Y.
Si toma el otro valor, entonces ya sería Y', ¿verdad? Porque tiene asignados los valores de 0. Y Z, entonces sus primeros unos aparecen en segunda posición aquí, en la segunda y la tercera fila. Por lo tanto, los valores para Z los vamos a tomar de este lado, adyacente. Ahora entonces analicemos cada uno de los grupos que hemos formado para poder escribir la forma simplificada de esta función booleana con 4 variables, W, X, Y y Z. El primero que vamos a tomar en este caso sería el celeste, ¿verdad? Veamos hacia arriba. Este grupo celeste, entonces hacia arriba, está adyacente, podríamos decir, con la entrada 0 para W. Entonces le vamos a asignar el valor de W'. Y hacia abajo podemos observar que X toma tanto el valor de 0 como 1. Entonces quiere decir que cambia. Por lo tanto, la variable X no se va a escribir. Hacia la izquierda, en la variable Y, observamos que toma el valor de 0, 1 y cambia. Por lo tanto, no se escribe la Y. A la derecha, al lado adyacente, para Z, toma los valores de 1 y 1. Entonces, como se mantiene constante, vamos a escribir la variable Z. Y este sería nuestro primer mini término, ¿verdad? Para esta función booleana, asociada al grupo celeste que nosotros hicimos ahí. Asegúrense ustedes que lo han entendido, cómo lo escribimos, para poder escribir el segundo mini término. Ahí disculpe la molestia. Sí. Y No, si no hay lo pena. vuelve a repetir. Con gusto. Vaya, entonces vamos a observar los lados adyacentes cómo están asignados los valores para cada variable. Aquí en este caso, Gerardo, ¿verdad? Vamos a ver a los 4, arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Entonces, hacia arriba, veamos qué valores toma la primera variable W, ¿verdad? Aquí está 0 y aquí está 0. ¿Cómo le asignamos a la variable W cuando toma el valor de 0? Y sería W'. ¿Verdad? Ahora observemos hacia abajo. Esa ya sería la segunda variable X, ¿verdad? Aquí hacia abajo tomaría el valor de 0, X, y aquí toma el valor de 1. Entonces, como toma dos valores contrarios, es como que se eliminase. Y la variable X, pues ya no se escribe. Ya examinamos hacia arriba y hacia abajo. Hoy vamos a la izquierda y a la derecha de este grupo. A la izquierda sería la variable Y toma. En este lado toma 0 y en este otro fila toma el valor de 1. Entonces toma valores contrarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿La escribimos o no la escribimos? No se escribe. No se escribe, ¿verdad? Correcto, porque toma valores diferentes. Ahora a la derecha tomaría el valor, Z toma el valor de 1 y 1. Entonces, como es constante, es el mismo, lo vamos a escribir como Z. Y ahí está el mini término ya en su función simplificada. Ahora vamos a examinar el segundo grupo que sería el verde, ¿verdad? Este es el que va así verticalmente. Entonces hacia arriba en la variable W sería aquí toma 0 y aquí toma 1, ¿verdad? Por lo tanto, como toma valores contrarios, no se va a escribir. Ahora si examinamos hacia abajo, aquí sería hacia abajo X toma el valor de 0 y en esta otra parte X también toma el valor de 0. Se mantiene, por lo tanto se escribe X', porque X toma el valor de 0. Veamos a la izquierda. La primera variable Y toma el valor de 0, entonces se escribe Y', y ya sale a la derecha, la variable Z toma el valor de 1, ¿va? Entonces escribimos Z. Y ahí tendríamos la forma simplificada de esta función booleana, utilizando este mapa de Karnoff que hemos utilizado. Bueno, ahí estaría la forma de simplificar la función. Sí, diga. O sea, digamos, si moviéramos ese cuadrito celeste, que es el que siento que más problemas nos ha dado, si los valores 1 estuvieran una fila arriba, entonces los valores de Y ambos serían ceros. Los valores de Y ambos serían ceros, correcto. Como los valores de Y serían ceros, tendríamos que usar Y'. En el primer mini término sería Y', correcto. Ahí. Así es, excelente.
Entonces, la variable va a ir escrita si toma valores ceros o una, ¿verdad? Correspondientemente, con prima o sin prima, como ya conocemos. Entonces, solo La cosa es cuando que no... para ponerlo tiene que tener el mismo valor, no puede tener 0 y 1, sino que No, pues, o si tiene doble 0 o tiene doble 1. Correcto, ahí estamos, totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces este es el ejercicio más clásico que vamos a hacer, ¿verdad? Que nos asignen los unos y vean ustedes que prácticamente los unos son los que nos dan el trabajo. Los ceros estén escritos o no estén escritos, no los vamos a asociar, ¿verdad? Simplemente son los valores de uno. Esto hace entonces que puedan haber un método más simplificado de poder escribir la función booleana. Los valores ceros y 1 dice que de las variables en cualquier fila determinan una etiqueta en binario. Si son dos variables, las etiquetas van a ser de 0 a 3. La primera fila sería 0, la segunda fila 1, la tercera fila 2 y la cuarta fila sería 3. Si son tres variables, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, relativo a las 8 filas, y así sucesivamente. Significa que si son 4 variables, entonces las 16 filas irían desde el 0 hasta llegar al número 15. ¿Verdad? Entonces, para asignar las etiquetas en las tablas lógicas, dice que vamos a iniciar con el valor de cada variable con 0. Las etiquetas sirven para expresar de forma más compacta una función booleana en su forma normal disyuntiva y también permiten identificar la posición de los minitérminos en los mapas de Karnoff. Veamos el siguiente ejemplo para entender esta forma, cómo se está simplificando. Aquí tenemos una función booleana que tiene tres variables, x, y y z, y sus respectivas salidas, ¿verdad? Algunas con 0 y unas con 1. Entonces, como son tres variables, ustedes ya saben que son 8 filas. Y vamos a asignar el código a la fila 1 el 0, a la fila 2 el 1, a la fila 3 el 2, a la fila 4 el 3, a la fila 5 el 4, fila 6 5, fila 7 6, y la fila 8 le correspondería el código 7. Entonces, para poder escribir, ¿verdad? Su función, la forma simplificada, nos interesan los minitérminos con salida 1. Entonces, quiere decir que sería la fila 1 con código 0, la fila 4 con código 3, la fila 7, no, ¿cuál me salté? La 5. La fila 5 con código 4 y la fila 8 que le hemos asignado, la fila 7, perdón, que le hemos asignado el código 6. Entonces, la función booleana, a partir de esta tabla, ¿verdad? Se puede escribir como la sumatoria de los minitérminos 0, 3, 4 y 6. ¿Qué significa? Que tiene salida 1 en la fila 1, en la fila 4, en la fila 5 y también en la fila 7. Y escrito de esta forma, entonces ahí tenemos una nueva forma de escribir la función booleana, poder hacer la tabla, ¿verdad? Con sus respectivas salidas, porque ya nos dice cuáles son las que tienen salida 1 y poder trabajar el mapa de Karnoff. Entonces, las etiquetas binarias dice que se pueden escribir o no en el mapa de Karnoff. A continuación se muestra el mapa con etiquetas para 3 y 4 variables. Para 3 variables, este prácticamente es el camino o la ruta a seguir, ¿verdad? Para poder escribir los términos. Empezamos con la fila 0, 1, la 2, la 3. Después ustedes observaron que nos fuimos a la última, 4 y 5. Y después regresamos a la columna 3 con 6 y 7. Este patrón se va a repetir cuando nosotros estemos llenando un mapa de Karnoff que tiene 3 variables. De igual manera, si tiene 4 variables, el siguiente patrón también se va a repetir cuando nosotros escribimos los respectivos 1, ¿verdad? Entonces sería 0, 1, bajamos hacia abajo, luego el 3. En la segunda columna empezamos a contar hacia abajo, 4, 5, nos saltamos un espacio, 6 y regresamos al 7. Después nos saltamos a la última columna y sería, ¿verdad? Empezando de arriba hacia abajo, 8, 9, bajamos un cuadrito hasta 10 y regresamos a 11. Hoy regresamos a la columna que dejamos en blanco, la tercera, 12, 13, bajamos uno hasta abajo y regresamos a escribir el último que sería el código 15. Esta
patrón, ¿verdad? De escribir los códigos se repite en cualquier tabla de una función booleana que tiene 4 variables. Entonces puede simplificarnos el trabajo, ¿verdad? Porque a la hora de tener un ejercicio, entonces ya sabemos dónde vamos a ubicar los unos. Y como hacía el aporte el compañero Walter, ¿verdad? Basta tener ya esta tabla y aquel trabajo, ¿verdad? Engorroso de ir viendo dónde voy a escribir cada código, se nos simplifica con esta ruta. Y nos limitamos simplemente a escribir los unos que nos dice la función, ¿verdad? En este caso. Así el trabajo se hace un poco más sencillo. Ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Dice simplificar la función booleana w, x, y, z, que es la sumatoria de los siguientes minitérminos. 0, 2, 7, 8, 10 y 15. Entonces, esa forma de escribir, la verdad, nos da la siguiente información. Nos dice que las terminaciones 1 para esta función booleana están en la fila 1, que se le asigna el código 0, ¿verdad? La que le asignamos el código 2, el 7, 8, 10 y 15. Entonces, para traducir esa información a un mapa de Karnoff, entonces bastaría que nosotros tengamos el patrón ahí a la mano, ¿verdad? Y poder ubicar los unos que nos han dado en estas respectivas posiciones, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro dibujito ahí del mapa de Karnoff, ¿verdad? Para 4x4, que serían 16 entradas, y vamos a ubicar un 1 en la posición 0, en la etiqueta 0, ¿verdad? En la etiqueta 2, en la etiqueta 7, en la etiqueta 8, en la etiqueta 10 y también en la etiqueta 15. Y ahí está completado nuestro mapa. Lo siguiente nos hizo el aporte el compañero Walter, ¿verdad? Podríamos completar ese mapa con ceros y entonces ahí tenemos cómo lo vamos a construir. Ya tenemos nuestro mapa de Karnoff. Ahora, ¿cómo completamos nosotros los grupos que tengan el mayor número de unos y el menor número de grupos que podamos formar? Aquí es el trabajo mental, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender. Piensen ustedes cómo podríamos hacer esta agrupación. Siempre recordemos que vamos a agrupar en números o unos que sean como una potencia de 2, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 4 u 8. Se podrían, por ejemplo, un grupo que fueran los dos unos de en medio. Muy bien. Y tal vez si lo tomamos de forma horizontal, los dos unos de arriba y los dos unos de abajo. Muy bien. Que podrían ser la unión del mapa, ¿verdad? Ya sea, como dijo la compañera, horizontal o vertical. Y entonces ahí hemos involucrado todos y ya están escritos, ¿verdad? Ahora el análisis para la simplificación entonces sería el siguiente, ¿verdad? Siempre vamos a escribir nuestra variable W con sus unos, la variable X con sus unos, la variable Y con sus unos y la variable Z ahí con sus unos. Quiere decir que donde no marcamos con esta llavecita, le correspondería, ¿verdad? A Y', W', X', X' o Z' y Z'. Entonces vamos a empezar por grupo, ¿verdad? La función simplificada para esta función booleana nos quedaría de la siguiente forma. Veamos el cuadrito celeste, ¿verdad? Entonces sería por arriba, W toma el valor de 0 y 1. Por lo tanto, no se escribe. Por la parte de abajo, la variable X toma el valor de 1 y 1. Entonces le corresponde a X. Ahora nos vamos a la izquierda. La variable Y toma el valor de 1. Entonces se escribe Y. Y por la derecha, la variable Z toma el valor de 1. Y ahí lo escribimos Z. Entonces este mini término nos queda como XYZ. Solo no escribimos la variable Y, W, perdón. ¿Por qué? Porque toma valores contrarios, ¿verdad? El 0 y el 1 en este grupo. Ahora pasémonos al grupo de los unos, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos escribir? Veamos el 1 en la parte, este grupo de 1, ¿verdad? Que lo hemos unido en forma cilíndrica, ¿cómo quedaría? En esta parte, W toma el valor de 0. Y en esta parte de aquí de la derecha, W toma el valor de 1. Entonces son contrarios. Por lo tanto, la variable W no se va a escribir. En la parte de abajo, X toma el valor de 0. Y en esta otra parte, X toma el valor de 0. Entonces ahí vamos a escribir X'.
porque toma el mismo valor y a 0 le asignamos X'. Ahora nos falta por la izquierda. En la izquierda Y toma el valor de 0 y aquí abajo Y toma el valor de 1. Entonces son valores contrarios. Por lo tanto, la variable Y no se escribe. Ahora nos vamos hacia la derecha y Z toma aquí el valor de 0 y aquí Z toma el valor de 0. Entonces es el mismo valor. Por lo tanto, vamos a escribir Z'. Y ahí tenemos ya la forma simplificada de esta función booleana, ¿verdad? Con respecto a los valores. Vean ustedes aquí de dónde empezamos, ¿verdad? Empezamos de aquí, ¿verdad? Nos dieron esta, ¿verdad? La función y después de hacer el análisis de las entradas, ubicar los unos, formar los grupos y hacer el análisis, llegamos a la forma simplificada de la función booleana. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahí en este caso, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, no sé si alguien me podría regalar unas capturas de pantalla, ahora se me olvidó, y después me las hace llegar a mi WhatsApp. Muchas gracias. Vaya, veamos el siguiente ejemplo. Dice, dado el siguiente mapa de Karnoff, escriba la función booleana de la forma compacta, en la forma normal y simplificada, ¿verdad? Entonces, los unos que le vamos a asignar a esta tabla están así. Quiere decir entonces que si nosotros tuviésemos a la mano por ahí, ¿verdad? ¿Dónde van a ir ubicados? Pueden ustedes observar que serían para las entradas, para los códigos, ¿verdad? 12 y 8 arriba, abajo iría el 15 y el 11 y abajo iría el 14 y el 10. Y entonces ahí está el código, ¿verdad? Que vamos a seguir 12 con 8, 15 con 11 y 14 y 10. Entonces la forma como vamos a escribir, ¿verdad? Esta sería la función booleana de 4 variables w, x, y, z es la suma de los mini términos, ¿verdad? Que sería el 8, el 10, 11, 12, 14 y 15. Aquí sería lo contrario, ¿verdad? Que tenemos el mapa de Karnoff y lo convertimos a la función booleana en este caso. Ahí tenemos el ejemplo que se nos presenta. En la forma normal disyuntiva, entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí tomaríamos para la primera, para este primer 1, ¿verdad? Que sería en la entrada 8, sería los códigos 1000. Entonces esto es W, X', Y', Z'. Para la siguiente entrada, que sería la 10, esta la ubicamos aquí abajo. Entonces estos serían los códigos 1010. Esto significa que vamos a escribir W, X', Y, Z'. La siguiente entrada es la 11, sería este 1. Este 1 le asignamos corresponde a los códigos 1011. Entonces sería W, X' y XY, ¿verdad? Sin prima. La siguiente entrada es la 12. Esta significa, vamos a ver, está ubicado aquí, ¿verdad? Entonces serían los códigos 1100, WX, Y', Z'. El siguiente es la 14. Este sería aquí. Este tiene los códigos 1110. Entonces vamos a escribir WXY, Z'. Y la última entonces sería la 15, que sería este 1. Tiene asignado las combinaciones 1111. Entonces quiere decir que las 4 variables van a ir sin prima. W, X, Y, Z'. Esta sería la forma normal disyuntiva de esta función, ¿verdad? Ya sería otro trabajo escribir su forma simplificada. Entonces, si lo queremos hacer, ¿verdad? Formando la cantidad menor de grupos de 1, observen ustedes que, recordemos, ¿verdad? Podríamos formar grupos de 2, de 1 o de 4. Entonces, en este caso, ahí a simple vista vemos estos 4 y allá podemos ver ese otro grupo de 2, ¿verdad? Por lo tanto, que se podría asociar con estos 2, ¿verdad? Si unimos cilíndricamente el mapa de forma horizontal. Entonces, la forma simplificada que nos quedaría sería la siguiente. Haciendo el análisis, entonces podríamos decir, para el caso del grupo celeste,
Entonces arriba tenemos W, abajo X toma valores diferentes, no vamos a escribir. A la izquierda tenemos Y a la Z, a la derecha, la variable Z toma valores diferentes. Por lo tanto, solo lo vamos a escribir como WY. Ahora observemos el cuadro verde. ¿Quién me ayuda y me dice cómo quedaría? ¿Sí? En la verde, la W sí se tomaría porque toman el mismo valor. La Y toma valores diferentes. Y la Z toma valores primos. Muy bien. Entonces faltaría la X. Y la X sí toma valores distintos también. Correcto, entonces no se escribe. Solo sería W, que dijimos que lo escribimos, y la variable Z, sí, ¿verdad? Pero con valores de 0. Entonces lo escribimos como Z'. Y ahí estaría la versión ya simplificada de esta función booleana. Entonces hoy sí, ¿verdad? Empezamos desde 0, la escribimos, hicimos los grupos, el análisis y formamos finalmente su función simplificada, ¿verdad? Ahí está. No sé si hay algún comentario, duda. Aprovechemos el espacio para hacerlo. Bueno, como un comentario extra, ¿verdad? En lo que ustedes lo piensan. Vean ustedes que si tenemos este mapa de 4x4 con los códigos, ya se nos facilita el trabajo, ¿verdad? Porque nos ahorramos el trabajo de estar viendo en qué casilla vamos a poner el código que se nos interpreta, sino que ese trabajo ya está hecho con tener el patrón que siguen los códigos. Ya prácticamente nuestro trabajo se limita a formar los grupos y hacer el análisis para escribir la función simplificada, ¿verdad? Que en este caso tomamos. Así es que tenerlos a la mano escritos o impresos ahí en algo nos puede ayudar mucho para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Bueno, entonces la segunda parte sería, ¿verdad? Pasar a la práctica, ya tomar nuestro lápiz y papel, ¿verdad? Y empezar a practicar con estos mapas de Karnoff, ¿verdad? Que va a ser la siguiente etapa que vamos a hacer a continuación.